justamente hablaremos sobre todas estas acciones que el gobierno está haciendo contra los narcotraficantes, contra los narcoterroristas de la delincuencia común. Sabemos que el fin de semana llegaron 10.000 militares a diferentes provincias, Guayas, Los Ríos y Manabí. ¿Cómo es su lectura para estas fuerzas militares que llegaron a estos sectores del país? Sí, mire, es una ofensiva directa y contundente contra las estructuras criminales en las provincias de Guayas, Los Ríos y Manabí. El presidente ha ordenado que se dé con todo y que estas muertes violentas deben ya disminuir este año. Entonces, en los lugares donde mayor muertes violentas ha habido es en estas provincias, y por lo tanto los 10.000 militares y además el mando militar y policial va a estar instalado en la provincia de Guayas para dirigir todo este operativo. Ya se ha realizado, mire, especialmente se han entrado a muchas viviendas acá en San Borondón, se está persiguiendo al crimen organizado, y a través de la UAFE, el Centro Nacional de Inteligencia también está dando indicios para realizar ya las capturas no solo de los líderes de bajo calibre, no es cierto, sino los que dirigen verdaderamente estas mafias narcodelincuenciales. Buenos días, yo le quería preguntar sobre el tema de, el impacto de estos operativos, pero esto no va de la mano también con el sistema judicial, que después de todo es un sistema que deja a muchos delincuentes en libertad. ¿Qué nos puede decir sobre esto? Sí, es una excelente pregunta. Mire, estamos en guerra, ¿no es cierto?, en conflicto armado no internacional, y el único que está peleando la guerra es el Ejecutivo a través del bloque de seguridad de las Fuerzas Armadas y la policía. Los demás no están comprometidos en la justicia. Mientras los militares y los policías arriesgan la vida por capturar a estos delincuentes, a estos narcotraficantes, al otro día están nuevamente en las calles con medidas sustitutivas. Si no nos unimos todos, el Poder Nacional, así como vencimos en la guerra en el CENEPA al Perú, va a ser muy difícil que ganemos esta guerra solo peleando el Ejecutivo. Aquí todos debemos hacer fuerza, porque si el gobierno, la policía y Fuerzas Armadas triunfan, todos triunfamos. Y si ellos no hacen un buen trabajo debido a que el Poder Judicial no está actuando bien, o tampoco la Asamblea dicta leyes buenas, o la Corte Constitucional elimina las leyes que ya son aprobadas por la Asamblea para mejor ejecutar estas maniobras y estas operaciones militares, entonces estamos en problemas. Por eso es que todos debemos apoyar al gobierno en este conflicto armado interno. Buenos días, capitán San Miguel. Rafael Silva le saluda. A su criterio, varias preguntas. ¿Son suficientes 10.000 militares para poder controlar el flagelo que se concentra en estas provincias? Y si, en ese mismo sentido, ¿por cuánto tiempo deben estar ahí para poder dar una solución que sea definitiva? Porque además ese es el mensaje del plan, que sea una acción definitiva. ¿Cuál es la forma para poder medir el éxito de esta operación? Mire, no se cuenta esto por números de efectivos, ¿no es cierto? Aquí se necesita un buen servicio de inteligencia, buena información, porque si van a ciegas, así metas 1 millón de militares y policías, no pasa nada, que pueden estar patrullando en calles, en urbanizaciones, pero sin efectividad. Aquí lo importante es que vengan los militares con información exacta, fuentes de información, y vayan directo a los lugares donde están operando estas mafias. Es decir, yo veo que estos 10.000 militares van a venir con todo. Es una operación que se llama ofensiva total, ¿no es cierto? Es la fase ofensiva total, que va a ser una acción sostenida, y yo tengo fe porque el ministro de Defensa y el ministro del Interior hacen un buen trabajo. Ellos están justamente en el campo ayudando a los militares y policías, viendo sus necesidades y tramitando para que haya más éxito, y lo mismo el Servicio Nacional de Inteligencia. Pero ¿cómo garantizar, capitán? Perdón, pero ¿cómo garantizar entonces en ese sentido la inteligencia y la información acertada, precisa, para que la operación sea exitosa? Si además tenemos filtraciones de información en las mismas cúpulas militares, es decir, tenemos miembros de las Fuerzas Armadas que han estado involucrados con el crimen organizado. Sí, eso dentro de las fuerzas se tiene que hacer los respectivos filtros,
para que el personal sea bien controlado, que haya una contrainteligencia. Pero mire, hay efectividad porque se han capturado casi a todos los líderes de las bandas. Lo que pasa es que esta guerra es larga, no es una guerra que termina en un año, en dos. Esta guerra es larga. Ya tenemos experiencia en Colombia, en México, 40 años, Colombia, México, 30 años. Ecuador está haciendo un buen trabajo, ha capturado a la mayoría de los líderes y las muertes violentas se debe a eso, porque al ser capturados y neutralizados los líderes de las bandas, los que están abajo luchan por el poder para tener el liderazgo y ahí se matan entre ellos. Por eso es que de cada 100 muertes que suceden en el Ecuador, 85 son muertes de delincuentes que tienen antecedentes penales. Es decir, la efectividad es buena la del gobierno, porque está haciendo un buen papel, hay unas buenas tareas, una buena estrategia, pero esto es largo porque hay mucho delincuente. Mire, hay muchas personas metidas en negocios oscuros. Ya ha sucedido lo que pasó en San Borondón. También ha llegado a la clase media y a la clase alta. Entonces, el problema es que casi que el 40% de la población del Ecuador está metida en negocios oscuros y contrarrestar eso va a ser difícil y va a demorar mucho tiempo. Usted, de cada persona, usted ya duda porque, mire, hay mucha gente acá que está metido en negocios y por eso son las muertes violentas, o porque le quitó dinero al uno, porque el otro le estafó, o porque no tienen las mismas fuentes, ¿no es cierto?, o los mismos caminos para llevar la droga. Entonces, eso es lo que pasa, que hay las muertes violentas y es difícil evitarla en poco tiempo. Esto va a durar mucho tiempo y si no nos unimos todos, va a durar mucho tiempo más. Capitán, entonces, ¿cuál sería un parámetro de éxito para poder determinar que en la operación militar, en estos puntos concretos que ha lanzado el gobierno en esta semana, en la semana pasada, cuáles serían estos parámetros de éxito? ¿Qué esperar de esta operación? Lo que le digo, esperar es que la inteligencia y las estrategias vayan ya no solo a los mandos medios y bajos, sino a los que dirigen esta estructura, que están en Dubái, que están en España, porque desde allá lo están haciendo. Antes lo hacían desde las cárceles, ahora gracias al presidente se ha construido la cárcel del encuentro y allá los presos más peligrosos ya no tienen las facilidades para dirigir el crimen organizado desde las cárceles. Entonces, la estrategia de hoy va a ser a ir a los lugares donde están las cabezas que dirigen a este narcotráfico y el crimen organizado. Capitán, ¿cómo disminuimos la delincuencia común en las calles? Porque todos los días vemos secuestros, todos los días vemos robos, todos los días vemos hechos violentos en Guayaquil y en otros sectores. Pero ¿cómo disminuimos estos a pesar que el gobierno está luchando? Obviamente lo que usted mencionó de que están capturando a todos los objetivos de alto y medio valor. Sí, aquí hay que diferenciar dos cosas. Del lunes del conflicto armado interno, donde que Fuerzas Armadas están interviniendo para neutralizar a los grupos narcoterroristas, ¿no es cierto? Esa es una fase, es decir, los militares están apoyando a la policía solo en el asunto de destruir estos grupos narcodelincuenciales, porque eso es lo que le permite ahora el conflicto armado interno declarado por el presidente con el decreto 111 y además el estado de excepción. Pero lo que usted menciona en las calles, esa ya es tarea netamente de la policía. La policía tiene que buscar estrategias porque el crimen también está mutando, como se les ha quitado en puertos y en lugares donde hay patrullajes marítimos y aéreos. Entonces el crimen está mutando a las calles a hacer los delitos de extorsión y secuestro. Y esa es tarea netamente de la policía, donde tiene que meter más personal en las calles, más estrategia, más cámaras, más tecnología. Capitán, yo le quería preguntar justo de lo que usted menciona sobre la construcción de esta mega cárcel, que es la cárcel del encuentro. ¿Qué parámetros se tiene que tener en cuenta para que no se repita para que no se repita dentro de la cárcel del encuentro? Por ejemplo, que sea, como lo mencionan muchos expertos, una universidad básicamente del crimen organizado. ¿Qué parámetros se tienen que tener en cuenta para que no se repita la historia? Sí, es una buena pregunta. Las cárceles que existen en el país han sido mal construidas, mal diseñadas. En el gobierno de Correa se crearon cárceles donde habían, ¿no es cierto?, se establecían de que
100 o 200 personas vivan en un mismo canchón, ¿no es cierto? Acá la nueva cárcel del encuentro es hecha con tecnología y diseños especializados tomados más o menos como lo hizo Bukele en El Salvador. Acá son cárceles individuales o máximo de 2 personas donde que el que está controlando no tiene contacto con los PPLs. Todo es electrónico, todo es a través de cámaras, las puertas se abren automáticamente desde controles exteriores. Y los presos están como debe ser, como está, por ejemplo, ahora el presidente Maduro, el dictador Maduro en la cárcel allá en Nueva York. Igual acá, aislados completamente, porque el que comete errores, el que mata, tiene que estar aislado de la sociedad, y eso está pasando en la cárcel de encuentro, una cárcel bien diseñada, en un lugar donde que es impenetrable. Mire, que inclusive han bajado varios drones, especialmente me dicen que son de medios de periodistas. Esos drones han sido bajados porque esta cárcel es impenetrable en este momento en Santa Elena, y se va a construir otra cárcel para 7,000 presos más. Entonces se está avanzando en este aspecto, y las cárceles ya no serán los centros de operaciones del crimen organizado. Una consulta, capitán. Usted mencionaba que esto es una lucha de largo aliento que se debe sostener en el tiempo. Entonces, eso quiere decir que van a estar de manera, a su criterio, deberían estar de manera indefinida estos oficiales en estas provincias, en este operativo. Sí, así lo ha dicho el presidente. Es una ofensiva total, sostenida y coordinada del bloque de seguridad, donde estarán las Fuerzas Armadas coordinando con policía para estos operativos hasta que baje la criminalidad y los índices de criminalidad en estas provincias. Yo creo que va para largo, o si no, vamos a tener que establecer nuevas estrategias. Además, hay la coordinación, están llegando aviones de Estados Unidos con ayuda, especialmente en asuntos de tecnología, de información. Y creo que se va a hacer un buen trabajo acá en las zonas costeras, donde está el crimen organizado, porque está ligado al narcotráfico. A eso quería tocar también yo, el tema de la zona costera y las fronteras, que son, digamos, puntos altísimos, por no decir completamente vulnerables para el Estado ecuatoriano. Es decir, ¿por qué no se priorizó un poco más el control de las fronteras, el control del perímetro ecuatoriano, tanto en costa como en tierra? Y aéreo además, para poder tener un poco más de control en cuanto al contrabando, la salida de drogas, el ingreso de armas, y se está concentrando, o sea, me da la impresión de que el esfuerzo del gobierno con las Fuerzas Armadas es de adentro hacia afuera y no a la inversa. Mira, el problema es muy grave, porque tenemos 40,000 hombres en Fuerzas Armadas y no alcanzan para cubrir fronteras de mar y aire. Y además, toda institución que se daña o corrompe, van las Fuerzas Armadas a reemplazarlas, ¿no es cierto? Por ejemplo, las Fuerzas Armadas tienen la misión de la soberanía nacional, ¿no es cierto? De custodiar el mar territorial, el aire, las fronteras, como usted dice. Tenemos 40,000 efectivos, pero las Fuerzas Armadas están para todos. No hay el COI, mejor dicho, el SNAI no funciona, mete a 2,000 miembros de Fuerzas Armadas a controlar las cárceles. Hay problemas en el oleoducto, mete a dar seguridad a los miembros del ejército. Hay problemas en asuntos de cualquier índole o de instituciones dañadas, mete a Fuerzas Armadas para la electricidad, para asuntos de terremoto. Entonces, los pocos miembros que tiene la Marina, por ejemplo, están metidos en las cárceles, están metidos en las calles o en los puertos, y no hay mucha gente para que pueda estar en los buques patrullando. Es decir, necesitamos mucho más efectivos, pero como no tiene el dinero, el Estado, el dinero suficiente, y déficit de 5,000 millones de dólares, con lo que se tiene hay que hacer lo que se puede. Y eso es, las Fuerzas Armadas están haciendo un esfuerzo tremendo, están trabajando 20 a de 24 horas cada militar, y eso ya llevan 2 años. Entonces, esto es un problema grande. Miren, las fronteras son permeables. Ni los Estados Unidos, ni Rusia, ni España, ni la Comunidad Europea pueden cubrir sus fronteras. Por eso hay inmigración, por eso hay el tráfico de drogas que llega libremente a Estados Unidos y a Europa. Entonces, peor nosotros, con menor personal y con menor tecnología, podemos controlar nuestras fronteras. Es decir, poco a poco hay que ir adaptándose a la situación, tomando nuevas estrategias, teniendo más tecnología, más ayuda internacional,
y eso es lo que se hace. Desgraciadamente somos pocos y tenemos pocos medios, pero con esos pocos medios y esas limitaciones se está haciendo, yo creo, un gran trabajo. Capitán, usted al inicio me dijo que no se trata de cantidad de cuántos militares vayan en el operativo, sino que se haga con información adecuada. Y ahora me menciona que son pocos, que estamos en una cancha inclinada, con el marcador en contra. Tal vez, digamos, siguiendo un poco la línea de lo que menciona, entonces sería que habría que motivar a que la ciudadanía joven o regresar al acuartelamiento, digamos, a que hagan su servicio militar obligatorio, o incentivar a que estos, incrementar las fuerzas del orden para justamente tener más control, más capacidad, más despliegue. No, yo diría que las instituciones deben trabajar cada una en su rol. Por ejemplo, la policía ha sido desbordada, tiene que ayudar a Fuerzas Armadas en la seguridad interna. El SNAI ha sido desbordado, tiene que ayudar Fuerzas Armadas en el control de las cárceles. Se va la electricidad y ven que en CENEL hay corrupción, tienen que ir los militares a las hidroeléctricas. Etcétera, etcétera. Es decir, los militares están solucionando todos los problemas del país. Si las instituciones trabajaran en cada uno en lo que debe hacer y en forma honesta y profesional, entonces tendríamos los militares libres para hacer lo que deben hacer, cuidar sus fronteras, cuidar la soberanía marítima. Y si desgraciadamente a las Fuerzas Armadas y a la policía no se les ha equipado como se debe. 15 años han pasado sin tener. Imagínense que en la época de Correa no había un buque que patrulle el mar del Ecuador. Es decir, a las Fuerzas Armadas se les han mantenido sin equipos. Ahora poco a poco se está equipando, pero eso se necesita mucho dinero. Por eso es que el presidente se ha dado cuenta que como hay déficit fiscal y no puede equipar, porque el dinero necesita para otras situaciones, por ejemplo, cuando se va a la electricidad, para la salud, etcétera, etcétera, entonces tiene que hacer convenios internacionales. Por ejemplo, un avión P-3 Charlie no podemos comprar porque vale $200 millones, pero si hacemos el convenio con Estados Unidos, ese avión vendrá a Baltra, a Manta y a Guayaquil para que haga patrullaje y nos colabore con inteligencia. Entonces hay que ver todas esas formas para solucionar los problemas que tiene Fuerzas Armadas en asunto de personal y en asunto logístico, en asunto de material, haciendo la cooperación internacional, por ejemplo, con Estados Unidos, la Unión Europea y Israel, que nos pueden dar información para tener buenas estrategias y mejorar, ¿no es cierto?, la efectividad de las Fuerzas Armadas.